Bienvenidas a un tiempo más de temas de Torah para la mujer. Estamos continuando con esta serie, ya vamos en la entrega número 23 y pues continuamos ya casi por concluir. Bueno, todavía nos falta, yo lo sé, pero ya estamos muy avanzadas en Bereshit, en Génesis, y la verdad es de que el tiempo se va muy rápido. Hemos ya analizado diversos temas. Y el tema de esta noche no está desligado de el tema anterior. El tema anterior en el que hablamos un poco pues acerca de situaciones emocionales y sobre todo reconociendo que nosotras las mujeres podemos ser más propensas por nuestra naturaleza, por nuestros cambios, a vivir en ciertas circunstancias que a veces como creyentes no sabemos cómo gestionarlas, cómo tratarlas, pero cuando vamos a la escritura encontramos todas las respuestas, encontramos múltiples ejemplos y en esta noche vamos a analizar uno a través de la vida de Yosef, pero a la par vamos a ver y recordar, porque ya hemos hablado de la esposa de Potifar. Vamos a ver pues una actitud muy común, muy frecuente y muy actual, algo que la mujer ha pues externado desde el principio de la humanidad, que es nada menos que la manipulación. La manipulación a través de las emociones. Y esto que vamos a ver en esta mujer, que pues nos exhorta a analizarnos, a ver si de casualidad no estamos también cayendo de alguna manera en esta manipulación hacia nuestra familia, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos o hermanos en la fe, con tal de conseguir algo. Y bueno, vamos a tocar varios temas. Vamos a abrir nuestro eSword. Espero que tengamos una buena letra. Ya le había aumentado aquí el zoom, así que ustedes me van diciendo si está bien así o ya lo aumentaremos un poquito más. Entonces, bueno, vamos aquí al capítulo 39, ya estamos en el capítulo 39 de Bereshit, de Génesis. La entrega anterior pues hablábamos acerca de la culpa de Judá. La culpa de Judá que básicamente le impidió cumplir con la voluntad del Eterno, que le llevó a cometer otro pecado, que básicamente pues fue el de corromper o pretender corromper el linaje, un linaje tan importante dentro de los descendientes de Jacob, nada menos que el linaje a través del cual vendría la redención a esta humanidad, aunque, como lo hablamos, pues no por voluntad de carne y sangre, sino del Eterno, pero al final dentro de una familia de Judá. Y analizábamos cómo muchas veces nosotras como mujeres que pues no salen bien las cosas y a veces cometemos errores, no todo se da como nosotros quisiéramos y entonces entramos en una culpa que nos aparta de la familia de la fe y que nos aparta de la voluntad del Eterno. Y en esta ocasión, voy a aumentarle un poquito más el zoom que ponen por aquí. En esta ocasión, pues vamos a ver que en medio de esa situación y en medio de esa culpa y en medio de esa pues esa desviación de la voluntad del Creador, se estaba cumpliendo a la par otro aspecto, y vamos a ver cómo es como una contraparte, porque finalmente Yosef, que anduvo en integridad y que obviamente él no pecó delante del Eterno, al menos no hay un registro de algo evidente, sino que tal parece que él siempre se mantuvo en esta rectitud, pues padece las consecuencias, podríamos decirlo, de su obediencia, porque básicamente esa lealtad, esa obediencia de Yosef
fue el motivo o lo que estimuló la envidia en los hermanos de Yosef, que lo llevaron pues a apartarlo a él. De hecho, la clase anterior, por ahí una de las hermanas puso en el chat que hablando acerca de los justos que también se apartan, ¿verdad? Porque decíamos en la clase pasada, si has cometido un error, pues no te apartes de la fe, acércate más. Sin embargo, aquí a Yosef lo apartaron de la familia, lo apartaron de su hogar. Y en medio de todo esto, pues no pudo continuar con lo que a lo mejor hasta ese momento era el plan de Jacob para su hijo. Sin embargo, pues sabemos que nosotros como seres humanos no decidimos lo que el Eterno quiere hacer cuando se trata de un plan profético. Y en este caso pues lo estaba haciendo a través de Yosef, ya lo había anunciado a través de los sueños que le había dado a Yosef, así que de alguna manera se tenía que hacer cumplir su voluntad. Exaltó al humilde, exaltó a aquel que había hallado gracia delante del Eterno por su obediencia y por su justicia, y humilló a los que se habían enaltecido. Y ya lo había determinado desde antes de que Yosef fuera separado de su familia y llevado a Egipto. Entonces aquí, en los primeros versículos del capítulo 39, vemos que Yosef es llevado a Egipto. Sabemos que Egipto, en términos alegóricos, representa el mundo, el sistema que pues es gobernado por el príncipe de este mundo, y que obviamente lo que busca con sus recursos y con sus insinuaciones es apartar al creyente de la voluntad del Creador, es corromper al creyente para que se asimile a ese sistema y no cumpla la voluntad del Creador. Pero Yosef, en medio de este sistema, siempre mantuvo la integridad, siempre mantuvo la rectitud. Y lo lógico, o al menos lo que siempre pensaríamos en primera instancia, es que pues si Yosef anduvo en integridad, ¿por qué pasó tantas cosas tan complicadas, tan dolorosas? Y sobre todo pues Jacob, por ejemplo, ¿verdad? Que tuvo que padecer esa gran tristeza de pensar que su hijo estaba muerto. Nos ponen por aquí en el chat, yo creo que las pruebas tan fuertes que pasó Yosef fueron para perfeccionarlo aún más. Quizá en su casa no hubiera alcanzado esa meta. Por supuesto que al final, y es lo que vamos a terminar por concluir, al final todas las cosas que vivimos, si nosotros tenemos la actitud correcta, van a ser para bendición. Y por eso precisamente titulamos esta porción: cuando la adversidad es hostil, cambia tu actitud. Porque vamos a ver que todo depende de nuestra actitud. Por eso les digo que este tema no está desligado del tema anterior. Porque si bien ya estamos en una situación adversa, en una situación complicada, entonces, ¿qué sigue? ¿Quejarnos? ¿Qué sigue? A lo mejor hundirnos más en nuestra tristeza y en nuestro dolor y entrar en una depresión. La clase anterior hablábamos de esto, ¿verdad? La ansiedad, la depresión. Y bueno, ahorita, por ejemplo, que a lo mejor no todas estamos pasando por una situación complicada, podríamos decir, no, pues claro que no, hay que acercarse al Eterno, hay que orar, si alguno está triste, cante salmos, y nos acordamos de todo eso. Pero ¿qué tal cuando ya estamos en la situación complicada? ¿Qué tal cuando ya estamos ahí con la tristeza, con el dolor, el quebranto, la preocupación, la angustia? Y algo aquí muy importante, muy importante, es saber identificar si lo que estamos pasando es ocasionado por nuestros propios actos, es decir, que nosotras mismas acarreamos nuestro propio mal con nuestras malas decisiones, como lo vimos con Judá la clase pasada, o si básicamente, pues aún andando en nuestra integridad, el Eterno nos quiere perfeccionar, o incluso quiere probar nuestra fe, incluso quiere poner por manifiesto tanto delante de Él como
delante de nuestra propia conciencia en dónde está nuestro corazón. Por ejemplo, Abraham. Abraham se le pide sacrificar a su hijo Isaac. Él, con todo y el dolor que esto implicaba, no se lo negó. Y entonces el Eterno, cuando él ya estaba dispuesto en su corazón a entregarlo, a ofrecerlo, en ese momento el Eterno lo detiene y dice, ahora sé, ¿verdad? Él sabía y el Eterno comprobó que Abraham iba a andar en su integridad, iba a andar en la obediencia, iba a andar en el temor del Eterno y de esa manera iba a instruir a su descendencia. Y a veces pues nosotras estamos en medio de la prueba y decimos, ay no, por favor, no quiero pasar por esto, que se acabe ya, y a veces pasa y soltamos todo y decimos, no puedo más. ¿Pero por qué? Porque en nuestra mente, y otra vez retomando los principios que hablamos la clase anterior, en nuestra mente no estamos gobernando nuestras emociones, nos dejamos derrumbar por los sentimientos que básicamente y muchas veces nada más nos juegan un mal juego, nos quieren confundir y nos quieren arrastrar para no discernir que el Eterno podría estar probando nuestra fe, probando nuestra obediencia, y tenemos en nuestras manos una oportunidad de demostrar, como Job, que no estamos con él, con el Padre Eterno, por conveniencia, ni por que les gusta, o por obtener algún beneficio. Estamos con él porque nuestra obediencia es la respuesta por esa gratitud que tenemos por nuestra salvación. Nos ponen por aquí Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Elohim, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Nos ponen también, como lo que pasó, Yeshua soportaba todo por obediencia al Padre, así es. Ponen por aquí, uno llora los salmos, no duerme, lee la Biblia más que nunca, así es. ¿Quién más? Sabiendo que la prueba de su fidelidad produce paciencia. Romanos 5:3, la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor del Eterno ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Entonces, bueno, los primeros versículos aquí en el capítulo 39 vemos esta tribulación de Yosef. Yosef es llevado a Egipto y dice que, versículo 1, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice, y el Eterno estaba con Yosef, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cuál podría ser un indicativo de que en medio de nuestra tribulación andamos bien delante del Eterno? Porque a veces se piensa, es que me está yendo muy mal, entonces algo estoy haciendo mal, ¿no? Es lo primero que nos dicen o que pensamos. Y entonces empezamos a analizar, porque sí, evidentemente, algo podríamos estar haciendo mal. La verdad es de que sí cometemos errores, a veces tomamos malas decisiones y las consecuencias pues no son buenas. Pero ¿cuál podría ser una señal de que a pesar de, o de que en medio de nuestra tribulación estamos en rectitud delante del Eterno y no tenemos nada de qué avergonzarnos ante Él? Que Él, a pesar de que a lo mejor no cambia nuestro entorno, en nuestra mente y en nuestro corazón hay shalom, hay plenitud, y entonces lo que hacemos sale bien, prospera. El Eterno estaba con Yosef, lo fortalecía. Yosef se fortalecía porque confiaba en eso. Y dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Eterno estaba con él. Ah, otra señal, ¿verdad? Porque en medio de la tribulación, nosotros podemos estar en integridad con el Eterno, las cosas que hacemos pueden ir saliendo bien
y los demás lo van a notar. Los demás van a ver, sí, esta persona está pasando por una dificultad, pero lo que está haciendo en medio de esa dificultad está dándole plenitud, está saliendo bien. A veces no podemos cambiar nuestro entorno, a veces, como les decía, a veces no es algo que nosotras mismas nos hayamos acarreado por nuestras malas decisiones, a veces efectivamente es el mundo que es maligno, que es hostil, el que nos tiende trampas para que caigamos y nos alejemos del Eterno. ¿Y qué podría ser? Pues muchas veces, por ejemplo, un empleo en el cual hay cierta hostilidad, a veces incluso dentro del mismo hogar, cuando no hay familiares pues que son creyentes, a veces en nuestra colonia, en nuestro círculo social con el cual nos desarrollamos día con día, a veces pues en general o con los hijos, o sea, pueden estar pasando tantas cosas, pero si mantenemos la esperanza, si mantenemos la integridad, entonces las cosas que hagamos en medio de esa circunstancia van a ir dando su fruto poco a poco. Fíjense, aquí en estos primeros 3 versículos vemos que, José fue rechazado por su familia, hubo envidia de parte de sus familiares, pero el Eterno, dentro de su propósito, hacía que lo que José realizara fructificara, tanto en la casa como en el campo. Todo lo que hacía, vean lo que dice aquí en el verso 4, así, o sea, por esa prosperidad que había en lo que emprendía José, así encontró José gracia ante los ojos de su amo y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Voy a leer unos comentarios por acá. A ver, dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15:2. Que la bondad del Eterno siga manifiesta para nosotros, una de las señales, ¿verdad? Tener paz y no amargura, ni cargos de conciencia. Esto es muy importante. Esto es muy importante, no tener cargos de conciencia, porque eso es lo que justamente nos hace, pues, alejarnos. El mundo no puede odiaros a ustedes, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Juan 7:7, por ejemplo, ¿verdad? A veces por esta integridad que nosotros queremos vivir delante del Eterno, el entorno se pone complicado y empieza a ensañarse en contra de uno, ¿verdad? Porque queremos vivir en la rectitud y lo primero que pasa son esas reacciones que se levantan en contra de lo que tenga que ver con el Eterno. Pero a pesar de eso, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a dejarnos turbar o vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que lo que hagamos salga bien? Nos pone en 1 de Pedro 1:6, por lo cual rebosan de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas. Dicen por aquí: muchas veces nos atacan por tomar las decisiones correctas e ir en contra de lo incorrecto, entonces somos contrarios y eso ya es suficiente para que nos hagan desaires, por ejemplo. Así es. Nos ponen: y también me pongo a meditar cómo se sintieron sus papás de José al saber que su hijo había sido vendido. Sí, así, bueno, su padre, ¿verdad? Sí, total una desgracia en esa familia. Nos ponen por aquí: simplemente ayer tuve junta con mis vecinos, es un ambiente hostil. Antes de acudir a la reunión hice oración y cuando pude hablar ante la gente, nadie me refutó. Todo lo que hagamos en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, tiene que estar dirigido espiritualmente. Tiene que estar dirigido en la conciencia de la instrucción, con los principios bíblicos. En la Torá y en toda la Biblia encontramos tantos consejos, pero si no nos acercamos a ella y si no la analizamos y si no oramos al Eterno y si no la escudriñamos y la aplicamos,
pues no tenemos herramientas para cada circunstancia. En cambio, con la palabra del Eterno en nuestra mente y nuestro corazón, pues todo lo que hacemos lo podemos enfrentar a través de los principios bíblicos. Y de esta forma, a pesar de que el entorno sea hostil y a pesar de que las cosas no estén saliendo como nosotros quisiéramos que salieran, vamos a encontrar la gracia del Eterno para tomar las decisiones adecuadas y dar un buen testimonio sobre todo. Nos ponen por aquí, ¿dónde me quedé? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno, tu poderoso, estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ya sabemos lo que antecede y lo que está alrededor de este capítulo 1, verso 9 de Josué, ¿verdad? Que dice, este libro de la Torá no se aparte nunca de ti. Eso es básico, esta es la parte medular de todo esto, porque si no tenemos la instrucción en nuestra mente, andamos errantes y de pronto la Torá es como nuestra brújula. El Mesías es el que nos va guiando con la escritura. Entonces, si no tenemos estas dos herramientas en nuestra vida, vamos a estar errantes. En cambio aquí, Yosef, por ejemplo, que nos da testimonio de que él en todo momento estuvo pensando en hacer las cosas con excelencia porque estaba representando al Eterno. Porque el momento en el que vieran la prosperidad de sus manos, él sabía que todo lo iba a poner al reconocimiento del Creador. Por eso también el Eterno le bendecía en todo lo que hacía. Entonces dice en el verso 5, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del egipcio por causa de Yosef, y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, vean, en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de Yosef, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era Yosef de gallarda figura y de hermoso parecer. Bueno, aquí nos anticipan y la escritura tiene que hacer mención de esto porque implica lo que va a suceder, ¿verdad? Nos anticipa que Yosef, pues aparte de ser un joven inteligente, aparte de ser un joven con sabiduría, con conocimientos, con entendimiento, pues era un hombre que a los ojos humanos tenía una apariencia que llamaba la atención muy por encima del promedio de hombres, al menos de esa región. Recordemos que él era un hebreo, entonces su linaje era distinto y no era un hombre promedio dentro de Egipto. Pero vean cómo aquí todo esto el Eterno lo usa, y no solo el Eterno lo está usando porque tenía un propósito, sino que Yosef nunca perdió la cabeza. O sea, Yosef siempre mantuvo lucidez en su mente para dar un buen testimonio. Y aquí es en donde está uno de los puntos principales de este tema, porque una de las cosas que yo quise que reflexionáramos es, cuando la estamos pasando mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Porque en medio de nuestra tristeza y de nuestra tribulación y de nuestra angustia, de nuestra desesperación, de lo que sea que estemos, de nuestro enojo, porque a veces son cuestiones que nos hacen enojar tanto, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a analizar? ¿Qué es lo primero que has hecho cuando tienes estas sensaciones? Pues iba a decir en el corazón, pero más bien se sienten como en el estómago, ¿no? Esa tristeza, ese coraje. Y yo, por ejemplo, pensando en mi humanidad, pues muchas veces en mi reacción no ha habido un buen testimonio. No ha habido un buen testimonio porque
a veces nos nubla el entendimiento, la situación que estamos pasando. Pero una vez que entendemos que a pesar de lo que pasemos, y número uno, pues es nada en comparación a lo que pasó nuestro Mesías por nosotros, es nada. Y número dos, cuando nos metemos en la cabeza que esta situación que estamos pasando puede ser un medio para que yo crezca, entonces la situación cambia, la percepción cambia, por ende la situación cambia. Y si en vez de reaccionar con ira, con rencor, con frustración, con desesperación, con amargura, damos un buen testimonio hacia los que nos rodean, hacia los que nos están observando, porque recuerden que nos están observando. Si tienes en mente que te están observando, ¿a poco no te comportas de una manera distinta? ¿Cuántas veces hemos visto por ahí eso de las cámaras escondidas y las cosas que la gente hace porque no se percata de que está siendo observada, ¿verdad? Y la gente actúa y ahora sí que deja salir lo que verdaderamente son porque pues creen que nadie los ve, pero una vez que saben que hay cámaras, que saben que hay vigilantes, el comportamiento es distinto. Bueno, pues estamos pasando por una situación complicada, entonces ponte a pensar, el Eterno te está viendo, a lo mejor no solo el Eterno, a lo mejor te están viendo tus hijos, a lo mejor te está observando tu esposo, a lo mejor te están observando tus vecinos, como nos pone por aquí la hermana Lulú, a lo mejor, bueno, pues yo creo que nada menos si nos está viendo el Eterno, yo creo que eso ya es suficiente para alinearnos, porque estamos representando al Eterno delante de los hombres, porque si Él vive en nosotros, entonces nuestro comportamiento no puede ser como el de un gentil, nuestro comportamiento no puede ser como el de una persona sin entendimiento de la fe. Y tampoco ¿cómo podríamos decir? Nos desilusionemos de nosotras mismas, ni nos ahoguemos en una frustración porque hemos hecho mal y digamos, no, ya, yo no puedo dar buen testimonio, no soy digna y me aparto. No, tampoco caigamos en este extremo, porque siempre hay una oportunidad que nos da el Eterno para salir del hoyo. De hecho está el versículo, ¿verdad? Que el Eterno no envía una prueba más grande de lo que podamos soportar. Y junto con la prueba también provee la salida. Entonces, si estamos en una situación complicada, en vez de hundirnos más en ese hoyo de la amargura y de las emociones, tenemos que controlar nuestro pensamiento, porque la verdad es de que, como les decía en la clase anterior, todo está en la mente. Hay que controlar nuestro pensamiento y decidir no dejarnos llevar es más, decidir ignorar esos sentimientos y esas emociones que nos están haciendo decidir por locuras, porque a veces lo único que hace esas emociones es que reaccionemos de una manera terrible, demasiado reactiva, y que al final pues nuestro testimonio queda mal. Y si el Eterno vive en nosotros, pues imagínense. Ahora, siempre me acuerdo que me parece que está en un salmo, que el justo cae, pero aún así, aún en medio de esa caída, el Eterno lo levanta y lo esfuerza. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros somos ya un producto terminado como para decir yo ya no necesito de la instrucción porque yo todo lo sé hacer perfectamente bien y yo ya tengo un pleno dominio y control de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi ser, y casi ya nos sentimos seres enaltecidos y seres celestiales.
andando en esta tierra con el mundo este pecador. No, la verdad es de que todavía nuestra carne, nuestra carnalidad se duele, nuestra carnalidad reacciona, nos enojamos, nos entristecemos. Pero entonces, ¿cuál va a ser nuestro testimonio? Y en medio de todo esto, pensemos en otra cosa, porque vemos que Yosef era un hombre que había prosperado los bienes de su amo porque estaba en la integridad. Sin embargo, no solamente era la integridad, no solamente era la obediencia, no solamente era que era obediente. También Yosef tenía muchas aptitudes que puso en práctica en este sistema al cual lo habían llevado. Pero esas aptitudes no vinieron solas, esas aptitudes se las enseñó su padre, las forjó en su hogar. Y aquí nos habla de un principio también muy importante, tanto para nosotras como mujeres, que tenemos que esforzarnos en el conocimiento, en todo lo que implica nuestro día a día. Por ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo que últimamente tenemos muy presente, que es el de la alimentación. Pues no basta con saber cocinar, ¿verdad? No basta con saber prepararles los alimentos a la familia, también hay que cocinar inteligentemente. Ahora últimamente que estamos aprendiendo bastante con el hermano Rolando sobre esta alimentación consciente, no solamente tenemos que prepararle ahí los alimentos a la familia, hay que saber combinar, hay que saber nutrir el cuerpo de nuestros seres queridos aquí en casa. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y para qué, más bien para que logremos eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Sí, está súper todo lo que nos dice el hermano Rolando, pero vayan un poco más allá. Hay muchos videos informativos, hay libros, bueno, las que tengan la oportunidad de leer, hay, bueno, cantidad de audios, ya ahorita hay muchísimos recursos para seguirnos cultivando en todas esas áreas que tenemos que desarrollar para dar un buen servicio, aún estando en un sistema corrompido, como Yosef en Egipto. Aún en medio de este sistema, tenemos que cultivar aptitudes para que también a través de eso demos un buen testimonio. No podemos decir, no, pues somos mujeres de fe y comemos kosher. Qué bueno que comas kosher, pero pues no porque no comas puerco o mariscos, no quiere decir que vas a estar comiendo frituras todo el tiempo, papas a la francesa o no sé qué les puede gustar, puro arroz blanco, por ejemplo, que ya sabemos que pues eso eleva muchísimo el índice glucémico, o los lácteos, el abuso de los lácteos. ¿Sí me explico? O sea, no solamente es como kosher, es como kosher y como conscientemente kosher. Entonces hay que ir más allá. Salud, bienestar, todo eso son temas que al menos nosotras como mujeres pues tenemos que conocer para también dar un buen testimonio aquí en nuestro hogar y las personas que nos observan. Todo lo que implica nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Yosef estaba al servicio de un amo egipcio y aún así tenía muchos conocimientos que puso en práctica y que le sirvieron y fueron útiles, y entonces se engrandeció el Eterno a través de esos conocimientos. Y de hecho, un tema muy importante en la educación, ¿verdad? Porque eso es algo que tenemos que también instruir a nuestros hijos, sí, que conozcan, por supuesto, lo principal, la escritura, los principios bíblicos, pero también conocimientos generales que les den, que les confirmen, porque la ciencia muchas veces lo que hace es confirmar la escritura, y que les dé inteligencia también para todo lo que necesitan en su día a día y en su sustento, ¿no? Voy a leer por acá unos comentarios que nos ponen. A ver, voy a subir porque ya se me fueron varios.
Qué difícil es no perder el piso cuando no nos va, cuando nos va bien, por ejemplo. También eso, ¿verdad? La contraparte. Estoy muy bien y entonces pues no pasa nada y me relajo. Aguas con eso también. Muy, muy buen comentario. Dice, a veces nos desesperamos y olvidamos a quién servimos. Me ha pasado, pero al momento me he puesto a llorar y paro y le pido perdón al Eterno por mis debilidades. Salmo 112, feliz el hombre que teme al Altísimo, que encuentra su contento. Tendrán poder sus hijos en la tierra, serán bendita la raza de los justos. Tan cierto, no perder la lucidez en todo tiempo, sea en lo más bajo como en lo más alto. Se siente muy feo cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos ponen por aquí. Salmo 92, 1 al 2, cuán bueno, eterno es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Así es, nos ponen también, apenas pase ese enojo tan grande y clame al Padre en silencio y me calmé. Salmo 112, 10, a verlo el pecador se indigna, le crujan los dientes y se irá consumiendo, fracasan los deseos del malvado. ¿Qué más? Pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense ustedes mismos o no reconocen ustedes mismos que el Mesías está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Fíjense este texto muy importante que no estoy segura, creo que lo puso aquí abajo, 2 Corintios 13, 15. ¿Qué más? Salmo 37, 23, por el Eterno son ordenados los pasos del hombre y el Eterno se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derribado porque el Eterno sostiene su mano. Muchas gracias. Fíjense cómo dice, por el Eterno son ordenados los pasos del hombre y el Eterno se deleita en su camino. No está diciendo que el hombre camine por donde camine, cuando caiga no quedará derribado. Está diciendo que aún dentro de los caminos del Eterno, si el hombre cae, si el hombre pasa una dificultad, el Eterno lo va a sostener y lo va a levantar. ¿Por qué? Porque se mantiene en la integridad. Ponen por aquí, pienso yo que el tema es reconocer que estamos actuando mal y que queremos cambiar y servir, agradarle al Padre y seguir esforzándonos, pedir a Él la fortaleza para tener dominio propio. Así es. Ups, ya se me movió aquí el chat. Dice, pero hay que tener cuidado de pasar de ser mansa a mensa y que siempre estén pasando por encima de uno. Bueno, por supuesto que eso no tiene que ser, ¿verdad? Por supuesto que eso no tiene que ser. Hay que tener esta cabalidad, esta inteligencia, precisamente pues también para darnos a respetar, ¿verdad? Por supuesto. Nos ponen por aquí 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es, también esto, ¿verdad? No podemos pensar que, bueno, ya está todo bien, entonces me relajo, como decíamos hace un momento. Hay que estarnos analizando, hay que estarnos escudriñando, porque podríamos estar trabajando un final que no queramos. Entonces hay que analizar todo. ¿Qué más? Salmo 115, 13, bendecir a aquellos que le temen a los pequeños junto con los nobles. Saber qué es lo que necesita nuestro cuerpo y qué nos nutre. Así es, hablando de la inteligencia sobre la alimentación, ¿verdad? Nos ponen por aquí, algo que nos fue encomendado es hacer rendir el presupuesto del hogar, que sea nutritivo, que les guste a la familia. Yo creo que Joseph tenía dones de administración notables. Así es, de administración, de cultivo, de siembra, de cosecha, bueno, de idiomas, de matemáticas, de muchas cosas que obviamente a su tan corta edad, él ya podía gestionar, él ya podía administrar. Fíjense, 17 años. ¿Qué estábamos nosotros haciendo a los 17 años? ¿Cuántas cosas sabíamos a los 17 años? ¿De qué éramos capaces a los 17 años? Fíjense qué interesante este punto, ¿no? Porque ¿cómo queremos ver a nuestros hijos, por ejemplo, quienes tenemos hijos todavía pequeños, cómo queremos verlos
a los 17 años. Digo, por poner el ejemplo de la edad de Yosef cuando fue vendido a Egipto, llevado a Egipto. Queremos ver hijos inteligentes, capaces, conocedores, con entendimiento amplio, no solamente de la escritura, que es lo principal y en lo que más debe de abundar su conocimiento, que sea de lo más que puedan saber, porque esto es el punto de partida para temas generales. Y los temas generales pues son eso, conocimiento general, pero si en algo tienen que ser expertos es en la instrucción, porque ahí es en donde van a encontrar las principales respuestas, los principales consejos y advertencias para que todo les salga bien en su vida. Así que, punto interesante para que lo tomemos en cuenta. Imagínense el tiempo que le invertía Jacob a Yosef para que hiciera todo lo que ya, para que supiera todo lo que ya sabía cuando fue alejado de su padre. Y que no necesitó más de su padre y pudo él solo salir adelante en medio de esta situación. Él logró poner en práctica sus conocimientos y eso habla de una seguridad de Yosef. Una seguridad no en sí mismo como nos lo enseña la filosofía humanista, sino esa confianza de lo que su padre le transmitió y esa confianza del respaldo del Eterno. Nos ponen por aquí en Facebook, sí, así es, hay mucha información nutricional de frutas, verduras, hierbas, flores, semillas, cuando estamos en aflicciones y es difícil. Recuerdo lo que dice Isaías 55:8, los pensamientos del Padre no son mis pensamientos humanos, así es. Así es, bueno, entonces, bueno, voy a leer este último. La mayoría de los hermanos tomando ánimo en el Maestro por mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 1:14. Entonces, bueno, esto hablando de cultivar todas estas aptitudes en nosotras mismas y por supuesto también en nuestros hijos. Esto es algo muy importante, ser diligentes cada día para cumplir con nuestro deber con el mundo, porque la verdad es de que tenemos compromisos con el mundo. No estamos aislados, no estamos en una montaña viviendo de nuestros propios recursos. La verdad es de que todas las que estamos aquí conectadas y las que estén escuchando la grabación dependen del sistema, dependemos del sistema. Nadie puede estar aquí si no paga su internet. Nadie puede estar aquí, a lo mejor si no hubiese adquirido un equipo, computadora, celular, iPad, tablet, lo que sea que estén usando para conectarse, si no primero trabajó y le compró al sistema ese equipo. Entonces, al final de cuentas estamos usando estas ganancias injustas, en el caso de lo profano que el mundo ha creado para profanar al sistema, para crear riquezas eternas, porque nos estamos cultivando más en el conocimiento de la palabra, porque tenemos aquí plataformas como el programa eSword, que nos ayuda muchísimo en el análisis bíblico, que a lo mejor, bueno, por supuesto que no podríamos decir que dependemos solo de esto y si no entendemos la Biblia, por supuesto que no, pero es un recurso que ayuda mucho. Y que cada uno de nosotros, yo por ejemplo, cuando me escriben pidiendo algún consejo, generalmente les digo, ¿qué dice la Escritura? Hay que conocer la Escritura para poder tener un consejo de la misma Escritura, porque no podemos estar buscando tampoco todo el tiempo a los hermanos que nos ayuden. Tenemos que saber estudiar nosotros por nuestra propia cuenta y que el Ruach, la presencia del Eterno, sea la que nos dé el discernimiento. Sin embargo, aquí estamos todas a través de una plataforma, a través de YouTube, a través de Facebook. Imagínense nada más, pagándole al sistema por el internet, por la computadora, hasta por la Biblia que tienes impresa en tus manos, también por esa pagaste. Y al final de cuentas son compromisos, la renta, la luz, el agua, tu predial, lo que sea. Son compromisos con este sistema, pero sabiendo
que estamos de paso, sabiendo que no nos vamos a llevar nada de aquí, sabiendo que todo esto lo usamos como recurso y no como propósito. Nuestro propósito no es tener, sino que lo que tenemos lo sepamos usar. Y de esta manera Yosef sirvió en este sistema. De esta manera Yosef puso en práctica sus aptitudes y conocimientos. No fue pasivo, fue muy estudioso, fue buen aprendiz, tanto en la fe como en lo secular, y de esta manera dio un buen testimonio. Entonces, a veces lo que necesitamos es justamente esto, ocuparnos más en el conocimiento primeramente de la Escritura, y que a la par, mientras estamos estudiando la Escritura, nos vienen a colación muchos temas que tenemos que profundizar y a los cuales podemos recurrir. A ver, voy a leer por aquí unos comentarios. Nos ponen por aquí hablando de temas prácticos, que sepan recoger su cuarto, hablando de los hijos, ¿verdad? Darse de comer lo básico, que no sean ninis. Para quienes no sepan qué es ninis, ni estudia ni trabaja, es un término que se usó mucho aquí en México, no sé si en otras partes del mundo. Dice, para que no sean ninis, que por disque dedicarse a la escuela y tener dinero no mueven un dedo. Por supuesto, hijos productivos, queremos hijos productivos, porque si estamos instruyendo a nuestros hijos en ser productivos, les estamos ayudando a tener seguridad, a tener confianza en el Eterno, en la provisión que el Eterno les dé a través de su propio trabajo de sus manos, y no depender de otras personas que muchas veces lo que buscan es controlar a la gente a través de las ayudas, a ser independientes del sistema, en el sentido de que usa y da el recurso a través del empleo, del trabajo que tengan, pero que lo puedan hacer valiéndose por sí mismos y no dependiendo a veces hasta del robo, ¿no? O dependiendo de las ayudas de los familiares. ¿Cuántos testimonios, cuántas personas, ya me estoy desviando un poquito del tema, pero se me vino a la mente y creo que es bueno comentarlo, cuántas familias padecen el que tienen a hijos ya mayores en sus hogares, o a veces ni siquiera están viviendo ya con ellos, pero les tienen que ayudar económicamente porque no les enseñaron a ser productivos, porque no tienen pues esta confianza en sí mismos de que pueden trabajar y de que pueden ganarse su sustento y de que el Eterno les puede bendecir el trabajo de sus manos. Entonces esto es un punto muy importante que hay que también analizar. Hay que saber utilizar los recursos, así es. Bien, entonces, después vamos a ver aquí ya en el versículo 7 del capítulo 39, fíjense lo que pasa. Sucedió después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a Yosef con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra el Eterno? Y ella insistía a Yosef día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Día tras día. Fíjense qué curioso aquí, porque cuando nos ponemos a pensar en esto, pensamos, a ver, ¿cómo sería todo esto? Porque día tras día ella le insistía a Yosef. Por supuesto que probablemente Yosef no podía llegar con su amo y decirle, ¿verdad? Oiga, su esposa quiere estar conmigo, ¿verdad? Imagínense, capaz que lo ponen como un falso testimonio y peor, ¿verdad? Le va. Al final de cuentas, tuvo que ser paciente y tuvo que estar evadiendo constantemente a esa mujer. Probablemente él pudo haber buscado otra opción, no lo sabemos. El decirle a su amo que lo removiera de cargo, que le diera otra responsabilidad, qué sé yo.
Pero al final de cuentas, así fue como se dieron las cosas, porque también todo tenía un propósito, y era el que justamente pudiera tener el encuentro con el copero y el panadero, que a través de esto el Eterno usaría para llegar al faraón. Entonces, Yosef pasa de la evasión a la huida, todo el tiempo está diciéndole no, 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 rechazando el pecado. Esto es algo muy, muy importante, porque nunca olvidemos que a pesar de la adversidad y dentro de nuestra integridad, tenemos que siempre estar conscientes y rechazar al pecado, porque imagínense si Yosef hubiera sido otro y hubiera dicho, ay, ¿qué podría pasar si, bueno, pues no se va a enterar nadie, no hay nadie, ¿verdad? O se puede, o qué tanto es tantito, o o esta mujer es muy insistente, me va a generar un problema, es mejor tenerla de mi lado, y como que le voy dando por su lado sin caer, pero pues así como que bajita la mano si accedo. Y imagínense qué hubiera pasado si Yosef hubiera sido otro y hubiera tomado esta actitud. Ahí el Eterno, bye bye. Estás solo. Estás tú solito, arréglatelas tú. Al final iba a ir peor, y probablemente por descubrirse su maldad, su pecado, hubiera sido hasta asesinado o hubiera sido condenado a muerte. Pero no, obviamente él se mantuvo en esta integridad, y esto es algo que a veces la gente puede tener esta debilidad porque está en medio de la tribulación y lo primero que hace es, doblar la manita, ¿verdad? Y decir, bueno, pues ni modo, no tengo de otra, y pues tengo que acceder. Y no. Ante la hostilidad del sistema, del mundo, de la situación, de la persona, de lo que sea que estemos pasando, hay que rechazar el pecado, porque si no, si nosotros no rechazamos al pecado, el Eterno nos va a rechazar a nosotros. A ver, nos ponen por acá en el chat. Vamos a ver dónde me quedé. A ver, así es, hermana Violeta, hay que saber utilizar los recursos, pero el Eterno los ayudará a salir como yo estoy saliendo de tantas cosas que hoy entendemos y están saliendo. Agradezco al Padre. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin perder siempre esa meta de la escritura. Dependemos de la tecnología, depende el uso que le demos, así es. Todo como recurso y nada más. Es muy importante tener dominio propio en cualquier situación que pudiéramos estar pasando, dando un buen testimonio, como dice el texto, que el Todopoderoso no nos ha dado espíritu de cobardía, así es. Hay que saber manejar estos recursos digitales. ¿Qué más? Es cierto. Ay, se me movió. Eso es muy cierto, utiliza las ayudas para manipulación. Sí, muchas veces pasa eso, ¿verdad? Te estoy ayudando, así que pues vas a hacer lo que yo te diga, o te controlo. La gente se siente comprometida, es que me está apoyando, pues ni modo que le diga que no. Bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. Deuteronomio 6:7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Este texto me encanta porque, imagínense, dice diligentemente, y no solo eso, vas a hablar de ellas todo el tiempo, vas a hablar de la instrucción a tu hijo todo el tiempo. No dice, y enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas el día del Shabbat. No, porque a veces malamente y mal acostumbradas estamos a veces a que, bueno, pues en la iglesia el domingo es cuando los niños estudian la Biblia, mientras yo estoy acá en el culto, pues los niños están en la escuelita dominical y bueno, pues allá les están enseñando la Biblia, ¿verdad? Y en la semana, pues quién sabe. En la semana a lo mejor medio los ponen a leer ahí de vez en cuando, que si les dejaron una tareita ahí sencilla, pero no.
La instrucción debe ser diligente todo el tiempo, en todo momento. Si algo pasó, aprovecha a citarles la escritura. Si algo sienten, aprovecha a citarles la escritura. Si algo les dijeron, aprovecha a citarles la escritura. Si algo desean, aprovecha a citarles la escritura. Todo el tiempo, ante todo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo momento, la instrucción tiene que estar presente. Dicen por aquí, porque muchas veces los padres aplauden esos comportamientos de los hijos que no saben hacer nada. Solo van por ahí dejando chicas embarazadas y no se hacen cargo. Bueno, por supuesto que esa actitud y ese estilo de vida ya sin instrucción es lo que hace que nuestra sociedad esté tan perdida y tan podrida como está ahora. Ay, esa esposa de Potifar, una auténtica come hombre, dice. Y sí, esta mujer lasciviosa. Ok, nos ponen por aquí en el chat el enlace del estudio de la esposa de Potifar que tenemos. Y bueno, para que lo reserven, para ahí puedan estudiarlo cuando gusten. Eso es lealtad de parte de Yosef hacia el Creador y desde luego hacia su amo, así es. ¿Qué más? Bueno, la Jezabel egipcia, ¿verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Y doble muerte, ¿verdad? Porque aquí en este caso, si Yosef no hubiera rechazado al pecado, muy seguramente lo hubieran mandado matar su amo, pero en la resurrección también hubiera sido destruida su alma. En cambio, el Eterno preservó su vida, no lo mataron y además también tiene acceso a esta vida en Mashiach, esta vida eterna. ¿Qué más? Por aquí Éxodo 23:8. No aceptes regalos porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Muchas veces decimos, pues sí, hay que ayudar. Por ejemplo, si se trata de los hijos, hay que ayudarlos. Pues sí, hay que ayudarlos. Muchas veces están en situaciones complicadas, hay que apoyar, pero no lo vamos a hacer todo el tiempo, ¿verdad? Hay que citarles la escritura porque los regalos impiden ver con claridad. Así que, ¿sabes qué? Esfuérzate y gánate tú tu propio sustento. Eso es algo que tenemos que todo el tiempo estarle citando a nuestros hijos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así es. Los niños aprenden, mi pequeña mira al cielo en las noches y me dice, mira todo lo que hizo el Eterno. Sí, es hermoso. Muy bien. ¿Qué más? 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho, siempre en la obra del Maestro, sabiendo que su arduo trabajo en el Maestro no es en vano. Tu esfuerzo en medio de la tribulación no va a ser en vano. Tu buen testimonio no va a ser en vano. Todo el tiempo hay que tener eso en la mente y les aseguro que va a ser muy distinta la percepción, la óptica que vamos a tener en medio de estas situaciones complicadas. Nos ponen por aquí en Facebook, así es, no me llega el internet a mi recámara y tengo que utilizar mis datos móviles, pagas y luego es un mal servicio. Qué fuerte para José, y soportó la prueba. Hoy en día la primera muchos caen y juegan a ser fuertes y después caen. En el magisterio hay muchos maestros y maestras que viven doble vida. Híjole, qué triste esto. Ponen, ahora entiendo que a Yosef le hablaban de niño toda la escritura, su padre se la citaba en todo el tiempo. Bueno, por supuesto en esa época lo que le transmitía era lo que se venía sabiendo desde Abraham, ¿verdad? Hasta Jacob. Hasta ese tiempo lo que directamente a través del Eterno se iba instruyendo de padres a hijos. Y lo que estos hombres ya conocían pues con los conocimientos seculares que ya traían. ¿Qué más? Bueno, entonces entramos aquí a partir del versículo 11 en esta situación ponen por aquí de la Jezabel egipcia, esta mujer lasciviosa que bueno, le urgía satisfacer su carne, seguramente era nada más un momento y al rato se iba a aburrir de Yosef y se iba a ir a buscar
otro hombre para complacerse, porque pues al final de cuentas era una mujer completamente degenerada, depravada. Pero muy curioso, porque aquí deja por manifiesto que su deseo pues era solamente eso, un deseo completamente lascivioso y no un amor como a veces se malinterpreta, ¿verdad? Es que deseo tanto estar contigo, mira cuánto te amo, pero no, no es amor, es solamente un deseo completamente carnal. Fíjense, vamos a leer, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera, y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de Yosef lo tomó y lo echó en la cárcel, el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Ay, sí, mucho amor, ¿verdad? Puro deseo carnal. Mas el Eterno estaba con Yosef y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Vean aquí entonces Yosef una tras otra. Y a veces así estamos, ¿verdad? Las cosas no salen bien, pasa una y de pronto viene otra y dices, ¿qué está pasando? Pero otra vez la actitud. Por eso el título de este estudio, la actitud. Imagínense que Yosef hubiera visto, ay, no puede ser, me sacan de mi casa, me venden como esclavo y ahora me dejan aquí en Egipto en la cárcel. Bueno, pues entonces, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Qué hubiera pasado si Yosef hubiera soltado la toalla, como dice el dicho, y se hubiera desanimado y hubiera dicho, no, ya no puedo más? Yo creo que hasta se hubiera muerto de hambre ahí en la cárcel. Porque acuérdense que también cuando estamos pasando por mucha presión, por mucha amargura, por mucha tristeza, por mucha preocupación, acuérdense que esto también influye en nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico se ve afectado y por lo tanto cualquier cosa nos puede acarrear otro mal. Sin embargo, Yosef se fortaleció, confió y dijo, pues le sigo. Aún en esto, yo le sigo. Me sigo esforzando, sigo dando buen testimonio, sigo siendo un excelente trabajador porque represento al Eterno, y entonces hacía yo gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y dice que el jefe de la cárcel confió en mano de Yosef a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de Yosef, porque el Eterno estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Eterno lo hacía prosperar. La mentalidad con la que enfrentes las cosas, la mentalidad con la que enfrentes la adversidad, es determinante para el resultado que vas a tener. No estamos hablando de tener una sonrisa en el rostro todo el tiempo, porque a veces se habla mucho de esto, ¿verdad? Ay, aquí ya se quedó corto el eSword. Bueno, ya no lo puedo acomodar. Ya no alcanzan a ver los últimos
el último versículo. Bueno, ya no lo quiero mover tanto porque si no se va a ver muy feo aquí el visor. Ya lo desacomodé. Bueno. No estamos hablando de que todo el tiempo tienes que estar con una sonrisita en el rostro y mira, porque a veces se menciona mucho esto, ¿no? Ahí, no sé si está en los proverbios, pero algo así habla del espíritu afable y apacible de la mujer, ¿verdad? Y que el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu contrito, el espíritu lo abate. Y tenemos estos versículos en la mente como pues como mantras, repitiendo. Pero no se trata de que todo el tiempo, ay, sí, la estoy pasando muy mal, pues yo estoy con una sonrisa, mira, que no me cabe de oreja a oreja. No, se trata de la actitud, de que seamos no optimistas en el sentido filosófico, sino que confiemos en el Eterno. Padre, yo no sé por qué me viene esto. Si es que, como les dije al principio, hay que analizar si es que es algo que no fue producto de nuestras malas decisiones. Finalmente a veces el Eterno nos prueba. Si es así, Padre, yo no sé cuál es tu propósito con esta prueba que está viniendo a mi vida. Solamente te pido, dame fuerzas y lucidez para mantenerme de pie ante ella, para mantenerme firme, y que ante todo seas tú exaltado y que yo mengüe y que yo aprenda a través de todo esto. Y con esa actitud tienes menos carga en tu corazón, tienes menos peso en tu mente y en tu corazón, y por lo tanto tienes mayor capacidad de enfrentar esa adversidad. Échale ganas, esfuérzate. No me están saliendo bien las cosas, me esfuerzo. Tienes aflicción, pues no te desquites con los demás, no le eches la culpa a las circunstancias, no le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a tus hijos, no le eches la culpa a tu esposo. Mejor, haz bien las cosas, esfuérzate, porque el esfuerzo trae buenos resultados siempre, siempre. Voy a leer acá comentarios que ya se me pasaron bastantes. Dice que hermoso como hoy vemos a los padres instruyendo a los niños cielos nuevos, así como Jacob instruyó a Yosef en la Torá del Eterno. Sí, es algo que no debemos de dejar todo el tiempo de hacer. La vida de Yosef es un ejemplo para cada uno de los creyentes ante cada circunstancia, mantenerse firme confiando en el Padre. Dicen también, el Eterno respalda a los obedientes a pesar de que muchas veces no entendemos las circunstancias. Ponen aquí en el chat, es difícil tener la actitud correcta ante las dificultades y pruebas, pero nos hemos dado cuenta que son necesarias para mantenernos en oración constante, así es. Primera de Pedro 4, 14 al 16, si son vituperados por el nombre de Mashiach, dichosos son, pues el Ruach de esplendor de Elohim reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por ustedes es exaltado. Me recordó también en las frases de las dichas que dice Yeshua en Mateo capítulo 5, cuando dice, dichosos son cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Muchas veces pues nosotros estamos esforzándonos, pero el maligno está al acecho. La gente que se deja gobernar por el maligno es un instrumento para oprimir, para transgredir. Pero si nos mantenemos confiando en que tengo el Ruach, tengo la mente del Mesías para decidir, tengo la instrucción en mi mente y en mi corazón, y tengo que dar un buen testimonio ante todos los que me rodean, la situación se pasa de una forma muy distinta. Nos ponen por aquí, pero el Eterno estaba con Yosef y le extendió su misericordia. Solo que no responde con violencia ni habla palabras mentirosas, sino grita. Ponen por aquí. Ok.
No es fácil, nos ponen en el chat, no es fácil una adversidad, pero tenemos la palabra profética más segura, exactamente. ¿Cuál es nuestra esperanza? Si estamos viendo solamente hacia abajo, hacia las cosas terrenales, hacia lo que me hace padecer, entonces se nos va a olvidar y no vamos a tener en la mente, no vamos a tener la claridad de la palabra profética que nos ha dicho: esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni aflicción, en donde moraremos eternamente en la presencia del Eterno. Entonces, si en vez de estar viendo hacia abajo, estamos con la mirada puesta en la promesa, se va más rápido el tiempo. Es como ahorita estamos contando semanas rumbo a Shavuot, y de ir contando las semanas se nos está pasando más rápido el tiempo. Ya estamos en la tercera, de pronto, de buenas a primeras, ya vamos a estar en la séptima y de pronto ya estamos en Shavuot. Pero si nos enfocamos en vivir nuestro día con día de una manera más simple, digamos, pues a veces a lo mejor ni nos percatamos de las semanas que han transcurrido, porque no las estamos contando. Entonces, muchas veces tenemos que, pues, ser conscientes de que el tiempo que estamos aquí y lo que estemos viviendo es pasajero, no es para siempre. Así que, si tenemos en la mente esa esperanza celestial, pues la actitud va a ser otra. Nos ponen por aquí: la depre y el estrés son las peores enfermedades. Las estadísticas actuales en eso son de horror. Y los psicólogos haciendo el negociazo, los que venden hierbas para evadirse de la realidad también, ¿verdad? Éntrale, porque así, mira, el viaje es más bonito. Y me olvido de mis aflicciones, me olvido de que tengo problemas en mi casa con mis papás, o de que tengo problemas con mi pareja, o de que tengo problemas con mis hijos, o de que tengo problemas económicos, o de que estoy mal delante del Eterno, también de eso me olvido, y entrémosle a las hierbas. O, pues tristemente a veces por la depresión y por el estrés, pues cuando se recurre a los medicamentos, ¿verdad? Cuando sería mejor cambiar el estilo de vida, cambiar la alimentación, cambiar el entorno, que seguir en la misma situación de estrés y más bien forzando al cuerpo a tranquilizarse a través de los medicamentos. Por supuesto que esto es algo que nos daña, que afecta, así que vamos al origen. ¿Cuál es el origen de la depresión? ¿Cuál es el origen del estrés? Eso es lo que hay que cambiar, que modificar y no alterar nuestro organismo con estos medicamentos que realmente perjudican más que ayudar. Nos ponen por aquí: porque el Eterno estaba con Yosef, lo que él hacía, el Eterno prosperaba. Así es. Confía en el Creador todo lo que hacemos. El Eterno tiene propósito para cada creyente obediente, exactamente. En estos años de peregrinación he aprendido que dar gracias por todo, más en los malos tiempos, trae paz y dirección en mi vida. Exacto. Las pruebas son la escuela para fortalecer la fe y la perseverancia. Así es, así lo tenemos que ver, pero en serio, ¿eh? Porque ahorita en el estudio estamos, no, pues sí, yo con mucha perseverancia vamos, pero la verdad es de que cuando estamos ahí en medio de la tribulación, cómo nos dolemos, cómo somos vulnerables, somos tan débiles, la verdad, o sea, a mí no se me olvidan los momentos en los que de pronto he tenido alguna dificultad de salud aquí en casa, sobre todo cuando vemos a nuestros hijos enfermos. Híjole, mi esposo yo lo veo muy, pues sí está preocupado, ¿no? Porque dice, bueno, pues que se mejore el niño, la niña, pero él pasa más rápido las situaciones y como que ni se le nota. Pero yo nomás estoy orando y orando y orando al Eterno y por favor. Y ya llega un momento en el que digo, tengo que dejar de orar tanto por la salud de mi hijo y empezar a orar por mi tranquilidad, porque de plano ya me estoy pasando. Entonces, dame shalom, dame tranquilidad, confío en ti y sigo adelante. Y fortalecernos en Él. Y yo sé que tú no vas a permitir que venga algo más allá de lo que yo pueda soportar,
ten misericordia y sigo adelante. Porque sí, a veces las cosas son difíciles, a veces son situaciones que cómo nos preocupan y cómo somos débiles. Pero hay que fortalecernos, hay que pensar en esto que estoy pasando fortalece mi fe. Eso es lo que al final de cuentas, después de varias situaciones, llega un momento en el que ya se te impregna en la mente y rápidamente la detectas. Cuando viene una circunstancia difícil, rápidamente te acuerdas y dices, la mejor actitud, el mejor testimonio y toda mi confianza en el Eterno, y que Él sea el que me fortalezca y me guarde. A ver, ¿qué más nos ponen por aquí? El Eterno le dio su merecido a cada uno, hermanita Paola. Como mujeres seguimos examinando porque lo que hizo la mujerzuela de Potifar fue hacerse la víctima para llamar más la atención, y no podemos decir, de esa agua no he de beber. Exactamente, porque esto es un punto muy importante, el victimismo. El victimismo, que por cierto se me pasó, lo tenía aquí anotado, pero ya ni estoy viendo mi libreta. Precisamente también de esto quería hablar, el victimismo. Porque así sabemos que controlamos, ¿verdad? Ay, me hago la débil, me hago la vulnerable, me hago la que no puedo, me hago la que necesito. A veces sí, obviamente, a veces necesitamos ayuda, a veces estamos en alguna debilidad física, incluso mental, y necesitamos apoyo, ciertamente sí. Pero muchas veces la verdad es de que somos expertas, porque para unas cosas somos fuertes, pero a otras, ay, soy el sexo débil, ten compasión. O sea, la verdad es de que la mujer se ha hecho mañosa y no tenemos que caer en esas actitudes de las mujeres incrédulas. ¿Qué más? Creo la mejor medicina es comer Torah, da alivio al alma, así es. 1 Pedro 4:13, más bien alégrense de participar en los sufrimientos del Mesías, de Yeshua, pues el día en que se nos descubra su majestad, ustedes también estaremos en el gozo y la alegría. Más cuando se trata de un hijo, es bien complicado, ¿verdad? Así es por la salud, por la corrección, porque a veces hay momentos con los hijos que por ahí nos comportamos duramente también. Eso, el dominio propio ante todo. Yo estoy pasando por malos momentos, me pongo un poquito triste, pero tengo shalom en medio de todo. Eso es excelente. Aírense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Efesios 4:26 y 27, así es. Chantajista, ¿verdad? Victimizarse es manipulación también, totalmente. Cuando las cosas no están tan bien, no es bueno culpar a nadie, mejor es preguntar al Eterno de cómo resolver el asunto, así es. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Pues al final, Yeshua dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero que el Mesías ha vencido al mundo. Esto está en Juan 16, 5 al 6, ¿verdad? Y 32 al 33. Toda esa parte de Juan 16 es muy importante, porque aquí Yeshua, bueno, vamos a leerlo, vamos rapidísimo a Juan capítulo 16. Vemos que aquí dice: ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Mas porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Los discípulos del Mesías aquí estaban recibiendo esta noticia de que el Mesías se iría, de que el Mesías padecería, se iría, dejaría de estar con ellos, y dice que la tristeza ha llenado su corazón. Pero Yeshua dice: les conviene que yo me vaya, porque así viene el Ruaj a ustedes. Nos vamos a adelantar al versículo 32, porque vean lo que dice. Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fíjense, el Mesías fue dejado solo, fue rechazado igual que Yosef. Lo abandonaron incluso en el momento más crítico de su padecimiento. Igual nosotros en nuestra aflicción muchas veces padecemos soledad, pero confiemos porque tenemos también al Eterno en nosotros, porque Él nos ha dado su presencia, no estamos solos, Él está en nosotros. Y, ¿qué más? Yeshua venció al mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos esperanza. Si Yeshua no hubiera vencido al mundo, pues saben que hay que llorar porque ya no hay más que hacer. Pero si en medio de la tribulación, Yeshua, que ha vencido al mundo, nosotros tenemos al Padre en nuestras vidas, entonces tenemos una esperanza. Y esta esperanza, ¿qué nos va a dar como resultado? Paz. Shalom. Sabemos que la palabra shalom significa plenitud, no solamente esa paz del mundo, esa paz romana que se ha predicado, sino la plenitud, la completitud que tenemos en el Eterno, solamente a través del Mesías. Entonces, con esto en mente, piensa que en medio de tu adversidad, tu actitud es determinante para el resultado óptimo y que lo mejor es que pienses en esa esperanza para que venga a ti el shalom. Si no viene paz en tu mente y en tu corazón, entonces estás demasiado enfocada en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo. Pero si en la tribulación tienes en tu mente la esperanza celestial, verás cómo enfrentas diferente la prueba o la circunstancia, tu testimonio es mejor y por lo tanto los resultados van a ser óptimos. Así que bueno, pues con esto concluimos esta aportación y con ayuda del Eterno, que todo esto pueda quedar interiorizado en nuestra mente, en nuestro corazón, y cada vez que se presente una circunstancia complicada, estas sean las palabras que vengan a nuestra mente. Confíen en mí, tengan paz, dijo el Mesías, Él ha vencido al mundo. Y bien, pues vamos entonces a concluir